muy buenas noches. Buenas noches. El señor Ricard Brum es profesor de hipnosis y parapsicólogo. También en nuestro programa, Enrique de Vicente, muy buenas noches. Buenas noches. Enrique de Vicente también es asesor de Noche de Misterio y es director de la revista Año Cero. Les presento también como invitado de esta noche al padre Agripino González. Muy buenas noches. Buenas noches. El padre Agripino es postulador general de los religiosos terciarios capuchinos y es un especialista en los procesos de beatificación. También invitado de esta noche el señor Francisco Sánchez Ventura. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. El señor Sánchez Ventura es catedrático de Economía y ha escrito más de una veintena de libros relacionados con el tema que nos ocupa hoy en Noche de Misterio. Invitado también a esta mesa el profesor Luis Centillo. Buenas noches. Buenas noches. Que es antropólogo y psicoanalista. Y por último, nuestro último invitado, Manuel Carballal. Buenas noches. Hola, buenas que noches. es escritor y periodista. Bien, con todos ellos y con los contenidos que antes les anunciaba, vamos a tratar de adentrarnos en lo que podríamos denominar de manera genérica en los enigmas del cristianismo. Y como siempre lo hacemos con un primer testimonio de una de las personas que está entre el público y que nos va a contar su experiencia personal. Rafael Vázquez. Buenas noches, Rafael. Buenas noches. ¿Podría contarnos la experiencia que usted ha vivido, por favor? Bueno, sí, antes que nada quiero decir que vengo de Trigueros, un pueblo de la provincia de Huelva, y yo estoy aquí en este programa pues no solo para contar mi testimonio, sino también el de unas 2000 personas que fueron los que presenciaron junto conmigo el fenómeno solar conocido como la danza del sol, que se produjeron en unas apariciones de la Virgen en Gibraleón, en la provincia de Huelva. Este fenómeno de la danza solar, la primera vez que ocurrió fue en Fátima, en unas apariciones oficialmente reconocidas por la Iglesia, donde la Virgen pues le dijo a los 3 pastorcitos que el día 13 de octubre era. El porqué de estas apariciones pues es simplemente que la Virgen viene a ejercer sus derechos de madre. Y si ella, como por ejemplo hizo en Fátima, sabe que la Segunda Guerra Mundial iba a traer más de 29 millones de personas que se quedaron sin hogar, más de 35 millones de personas que fueron mutilados, más de 45 millones de personas que fueron deportados y para postre más de 50 millones de muertos entre civiles y soldados, pues la Virgen se apareció en Fátima en 1917 a predecir todo esto. Actualmente, en otra aparición de ahora de estos tiempos, en Bosnia-Herzegovina, la Virgen en una aldea de Medjugorje, hace exactamente unos 12 años, que vino a predecir a los aldeanos que en el mismo lugar donde ella se aparecía iba a haber una tremenda guerra si no se atendían sus deseos, que era el amor y la paz entre los hombres. Yo creo que estas apariciones actuales hay que estudiarlas de una manera universal. El por qué la Virgen se está apareciendo en Estados Unidos y por qué se está apareciendo al mismo tiempo en Egipto. Es decir, que hay que estudiarlo en un contexto general todas las apariciones. Y yo creo que todas estas apariciones, la gran mayoría, son verdaderas. Rafael Vázquez, desde el respeto más profundo hacia todos los creyentes y desde la convicción absoluta que tengo, tras haber estudiado las apariciones marianas, de que hay un fenómeno genuino, real en las apariciones, independientemente de la explicación que le demos, te quiero hacer una pregunta escéptica. ¿Por qué crees que en ocasiones, a qué crees que se debe que en ocasiones los mensajes que supuestamente da la Virgen en unos lugares y en otros son contradictorios o hay como una competencia? Tú sabes que lo hay entre videntes de unas apariciones y otras, como diciendo aquella aparición es falsa y la mía es auténtica. ¿A qué crees que se debe eso? Pues yo creo que si vienen de la misma fuente, pues no es lógico que haya contradicciones. Pues la Virgen se aparece en una punta del mundo y se aparece en otra, es lógico que debe dar el mismo mensaje, universal, o puede dar también un mensaje concreto para el lugar que se aparece. Esto de que me has comentado del celo entre los videntes, como yo le llamo, pues es lógico, todo el mundo somos humanos y todo el mundo pues pecamos un poco de orgullo. Y no sabes, perdóname, me permito preguntarte, que el orgullo es precisamente el pecado que se atribuye a Lucifer. Es decir, en teoría, el peor de los pecados. ¿Crees que la Virgen María se aparecería y se seguiría apareciendo a alguien que peca por orgullo? ¿Me permites que conteste? Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dices, porque lo importante de las apariciones no es ni Lourdes, ni Fátima, ni tal, sino es el fenómeno universal en el mundo entero. Un fenómeno universal donde viene advirtiendo de unas cosas que tenemos encima, que van a ocurrir en esta década, que hasta Juan Pablo II ha dicho que estamos en plena década, que acabará en el año 1999, donde van a ocurrir una serie de acontecimientos coincidiendo con enseñanzas bíblicas, e incluso tiene una encíclica, que si no recuerdo mal se llama Solicitudo Rei Socialis,
en cuyo párrafo 47 dice que tenemos que prepararnos para el desafío de los acontecimientos que van a ocurrir en el último decenio del segundo milenio. Es decir, que si haces el estudio de lo que figuran en los libros sagrados, lo que han dicho los místicos y santos de todos los tiempos, y lo que dice ahora la Virgen, que lo multiplica terriblemente por la sencilla razón de que estamos a las puertas de acontecimientos importantes y hay una falta de conocimiento que tenemos la obligación de propagar y de defender. Pero en cuanto a lo que decía mi buen amigo Enrique, las apariciones en principio estoy de acuerdo contigo que son ciertas el 80%, quizá de arranque sean todas. Lo que pasa es que como son gracias gratis, que se dan, por eso se llaman carismáticas, que se dan a personas que no tienen ningún mérito, el cielo, en virtud de su justicia, Dios tiene que probar a esos videntes. Y entonces esos videntes, como tiene libertad también el demonio, porque al fin y al cabo si el hombre es libre, el demonio es de una categoría superior, porque es de una categoría angélica, en esa prueba unos vencen la prueba y otros se desvían. De aquí nos encontramos con apariciones auténticas que están desviadas. Pero estudiándolas todas en conjunto, existen pruebas clarísimas de lo que va a venir, que estaba anunciado, y además se dan el aval divino a través de toda esa serie de fenómenos milagrosos que se viven después, entre los cuales está el milagro del sol y la fotografía milagrosa, y la estigmatización y las sangraciones de imágenes y la iluminación de estampas, una serie de fenómenos incomprensibles, masculaciones, etcétera, que ratifican el que aquello es de Dios. Puede ser muchas cosas del demonio, y el único criterio para diferenciar si son de Dios o son del diablo no son más que los frutos, como se dice en el Evangelio. Por los frutos y solo por los frutos los conoceréis. Aunque caben otras hipótesis, ¿eh? Caben otras, supongo, ¿no? Rafael, muchísimas gracias por venir al programa a darnos su testimonio. Gracias. Yo quisiera arrancar ya después de esta primera intervención que el padre Agripino se pronunciara. Aceptamos que los milagros pueden darse y si es así, ¿qué opinión le merece tanto la experiencia de Rafael como la de tantas otras personas que aseguran haber visto algo sobrenatural desde el punto de vista eclesiástico? Sí. Yo desde luego creo que los milagros pueden darse y podría relatar algunos de los milagros por los cuales se han beatificado algunos de los siervos de Dios. En cuanto a lo del milagro que nos han presentado, pues la Iglesia suele ser muy prudente. Y para declarar que este caso es un milagro, hace falta hacer mucho estudio, hacer un juicio, digamos, trasladarlo a Roma y que allí se pronuncien y demás, pero siempre desde el punto de vista científico. De lo que sí que estoy cierto es de que se dan muchos más milagros, al menos yo así lo creo, de los que acepta Roma. Pero naturalmente es que, ya digo, Roma es muy prudente al dar los pasos en este punto de los milagros. Luis Sencillo también quería intervenir. Sí, dígame. yo tendría que decir una precisión precisamente remitiéndome al Evangelio, que es que precisamente cuando los judíos le pedían a Jesús milagros, danos una señal para que creamos, él contesta siempre, me parece que 3 veces en los sinópticos y en San Juan, que no se le dará tal señal, porque ahora se nos va a dar. Y desde luego hay bastantes milagros del Evangelio que aparecen allí como milagros que los teólogos están estudiando todavía si eran milagros o no eran milagros. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Ricardo, no, yo simplemente, y muy sintético, porque prefiero escuchar yo también a Sencillo. Dando un poco la réplica con cariño, por supuesto, Aventura, yo pienso que hay un 0% de apariciones marianas, es mi opinión personal, y un 100% de fenómeno paranormal o de psicosis colectiva. Simplemente era esto, es decir, para discrepar un poco del tema. ¿En qué te basas para decir Pues esto? simplemente en que la única justificación de que es una aparición mariana, para mí, sería el testimonio de fe, en el cual yo no puedo dudar de él. Si hay fe, no puedo decir. ¿Quién tiene una aparición mariana? Habría que precisar un poco más, es decir, que es la madre de Jesucristo ascendida al cielo que se aparece en carne y hueso. ¿Te refieres a eso? Por supuesto. Hombre, si es a eso, yo he de decir que me sumo a la opinión de Ricard Bru. Ahora, no me sumo a la opinión de que es un hecho paranormal sin más o un hecho o una alucinación. Como hecho paranormal englobaríamos muchos conceptos, pero lo de alucinación no creo que se pueda descartar, pero que la parapsicología, del cual yo soy un modesto miembro,
tendría explicación para la mayoría de apariciones marianas de este siglo, en eso sí que me reafirmo. Ahora de inmediato, señor Ventura, le daré tiempo para que pueda replicarle al señor Bru, porque vamos a seguir introduciendo... Todavía no he terminado lo que estaba yo diciendo. Bueno, no se preocupe que le voy a dar paso ahora de inmediato, porque lo que quiero es que vayan conociendo otros documentos y películas que tenemos para ofrecerles, como es el del caso de Umbe, que seguro también, y luego ya le digo, de inmediato van a tener ustedes oportunidad para poder hablar. Monte Umbe está cercano a Bilbao, y ustedes sabrán, por lo menos se lo anunciaba al principio del programa, en el año 1941 hubo una aparición, una posible o presunta aparición de la Virgen María a una vidente, a Felisa de Sistiaga, y desde luego a partir de ese momento hasta nuestras fechas se han producido muchísimos fenómenos extraños en ese monte. Vamos a conocer con detalle el tema y luego seguimos inmersos en el detalle de las apariciones, los milagros y el tema que nos ocupa hoy en este programa, como es el de enigmas del cristianismo. Este es un paisaje típicamente vizcaíno, la región del Monte Umbe, a pocos kilómetros de Bilbao. La historia de los extraordinarios hechos que aquí se han producido empieza el 25 de marzo de 1941. Era una noche de primavera aparentemente como cualquier otra. Felisa de Sistiaga se encontraba sola en su casa, esperando que Bonifacio Arrieta, su marido, llegase del trabajo como todas las noches. Pero se había hecho tarde y la mujer empezaba a impacientarse. De pronto, una luz muy fuerte se reflejó a través de la ventana. La mujer estaba acostumbrada a las tormentas y se limitó a esperar el trueno. Pero este no llegó. Felisa comprobó con sorpresa que la noche era estrellada. En el exterior reinaba un silencio absoluto. La mujer continuó con sus tareas. Pero su inquietud fue en aumento hasta que unos golpes suaves, aunque insistentes, le llamaron la atención. Bonifacio? Zuek zara? Ez da txantzetarako ordua, Bonifacio? Ante Felisa se acababa de manifestar una extraordinaria aparición que la mujer no dudó ni un instante en identificar como la Virgen María. En esta primera ocasión, la aparición se desvaneció misteriosamente sin haber pronunciado ni una sola palabra. A partir del 25 de marzo de 1941 hasta la última aparición que hubo el 8 de diciembre de 1988 se apareció en 60 ocasiones a nuestra Madre. La Virgen Santísima le transmitió también que en este lugar no se aparecería a nadie más. La Virgen Santísima bendijo el Pozo del Agua el 20 de julio de 1969. Nosotros estamos constantemente en relación con la Iglesia, estamos en todo momento, como nos corresponde, a obedecer y queremos hacer todo como Dios quiere y como la Iglesia nos manda. Ha habido también varias apariciones de ángeles que incluso dejaron huellas de sus pies descalzos al lado de la cruz del pozo. Siempre según el testimonio de Inés Arrieta, en marzo de 1969, 28 años después de su primera aparición, la Virgen se presentó de nuevo ante la vidente. Lo hizo 4 veces seguidas, una vez al mes. Solo a la cuarta, el 23 de junio,
empezó a comunicarse con Felisa de forma comprensible. La primera vez que vine para salvarte, bajé primero al pozo. Desde hoy queda bendita su agua para siempre. Curará a los enfermos y cuidará a los sanos que se laven con ella el rostro y los pies. Quiero que en este lugar levantéis una capilla. Los deseos de la Virgen habrían de ser respetados, y con el tiempo habría de ser cumplido todo cuanto ella había pedido. El primero en experimentar los esperados efectos curativos del agua supuestamente bendecida por la Virgen sería el propio Bonifacio Arrieta, quien desde hacía 12 años arrastraba una enfermedad degenerativa e incurable. Aunque el hombre era escéptico por naturaleza, se avino al consejo de su mujer solo por no contrariarla. Bonifacio se descalzó mientras Felisa llenaba un cuenco con agua del pozo. A continuación, el hombre se lavó los pies y el rostro, siguiendo las indicaciones de la mujer. En pocos días, Bonifacio se mostró totalmente restablecido de su terrible enfermedad. El hombre pudo volver a efectuar con total normalidad las labores propias del caserío, así como su trabajo de guarda rural. Aunque Bonifacio dejó de lado su escepticismo, fue Felisa quien reforzó su ya muy firme fe en la Virgen pura dolorosa. Desde entonces, y a ritmo casi ininterrumpido, muchos creyentes han subido al monte Umbe con la intención de orar y de beneficiarse de los poderes extraordinarios del agua del pozo bendito. Son numerosísimos los enfermos que se han lavado en él los pies y la cara y que después han declarado haber sanado de forma milagrosa de sus dolencias. Gran cantidad de certificados médicos confirman tanto los diagnósticos de enfermedades como su curación por medios desconocidos para la medicina. Soy de la tierra de María Santísima. Soy de comunión diaria y voy todos los días y todos los domingos a misa. Tengo mucha fe en la Virgen, porque a mí me curó de una cosa mala que tenía en la cadera. Y me enteré de que echaron una película de ella, de la Virgen de Umbe, y vinimos aquí, sin poder, pero vinimos. Y anduve por la senda de la Virgen, y una baldosa caliente que noté, y de ahí salí curada. Me lavé la cara y los pies, le recé a la Virgen, después. Le tengo una fe muy grande. Siempre que puedo he venido. No sé la gente cómo pueda no creer en la Virgen, porque aquí hay un recogimiento muy bueno, que es una devoción muy grande lo que hay aquí. Cuando vine aquí por primera vez tenía 2 años y medio y fue a causa de una enfermedad llamada sarampión hemorrágico. Ese sarampión era un sarampión normal, pero con hemorragias internas. Y luego, con las hemorragias internas y todo esto, se me complicó con otras enfermedades. Los médicos me dijeron que no tenía salvación alguna. Solamente en el caso de que las hemorragias me cesaran, podía tener una pequeña posibilidad de salvación. Y esta salvación consistía en quedarme vegetal o paralítico o sordo o ciego, vamos. Pero luego una vecina de mi madre le dijo que a ver si me traía aquí, y mi madre lo prometió a la Virgen poderme traer aquí, y me trajo un día. Me lavó la calle de los pies y el tercer día ya estaba completamente sano. Yo he estado enferma 14, 15 años. En mi cuerpo todo era llagas. He recorrido hospital, cruces, médicos particulares, curanderas, y nadie en el mundo me daba solución para mi enfermedad. Yo notaba que iba de peor en peor. Y ya llegué al pozo y yo toda en mi pozo recé el Santo Rosario, que entonces en el pozo se rezaba, los 15 misterios. Rezaba Inés. Y ya recé. Y tuve un pañuelo entre manos
así, blanco, y se me encarchó todo de sangre o de pus. Ya fui a casa, no tomé más medicinas y según iba el mes de febrero, mis llagas de mi cuerpo poco a poco iban cicatrizándose. Quizá uno de los casos más impresionantes de los que se atribuyen a la acción del agua de Umbe es el que hace referencia al hermano jesuita José María Belaústegui y Arrillaga. El religioso había ingresado en la Policlínica San Antonio de Bilbao, víctima de una trombosis con edema cerebral y hemiplegia del lado izquierdo. Debido a su estado, el propio hermano Belaústegui había pedido que se le administrase el óleo de los enfermos. Al cabo de pocos días, el hermano Belaústegui entró en coma. Su estado parecía irreversible. El hermano Pascual Uribarri, que le acompañaba en sus últimos momentos, decidió administrar al enfermo el agua milagrosa de Umbe. Al día siguiente, cuando llegó con el agua milagrosa, al hermano Uribarri le pareció que el hermano Belaústegui estaba muerto. Aún así, efectuó con el agua de Umbe las abluciones tradicionales sobre la cabeza y los pies del cuerpo aparentemente sin vida del hermano Belaústegui. Al cabo de unos instantes, el hermano Uribarri cayó en una especie de letargo del que despertó alarmado. El religioso experimentó una sensación extraña. Algo había cambiado en el entorno. Pero lo que más le sorprendió fue que la mano que sostenía ya no estaba entre las suyas. Aunque forma parte de la leyenda popular, todo parece indicar que sobre esta aparente resurrección se ha corrido un tupido velo. ¿Qué hay de cierto en las apariciones marianas? ¿Qué fenómenos intervienen en la curación de enfermedades? ¿Es la fe un agente generador de extraordinarios poderes? Estos son algunos de los interrogantes que planteamos en esta noche de misterio. Ahí queda un recuento exhaustivo de lo ocurrido en Umbe en el año 1941 y lo que ha estado ocurriendo hasta entonces. Profesor Cencillo, venga, es su tiempo para, a partir de la película, que es interesante. Esto viene a aumentar todavía más el problema, porque ahí ya no es un fenómeno solar, etcétera. Todas esas intuiciones de la naturaleza pueden ser muy subjetivas, aunque sea un fenómeno colectivo, subjetivo. Y además, hay otra cuestión. En la época en que iban a empezar todos los hechos, por ejemplo, en la Ilustración, hace 2 siglos, que iban a desembocar en la incredulidad actual y en la desmoralización actual, ¿por qué no se produjeron entonces estos fenómenos? Y ahora parece que hay como una moda, como pasó en el siglo XIV y XV en Alemania con los zagales que tenían visiones apocalípticas, porque estas epidemias se han dado otra vez en la historia de otra manera. ¿Por qué no se produjo eso para evitar lo que ha venido después? Pero es que además la fe auténtica, la fe teológica, no se funda en estos milagros. Es decir, una cosa así solamente se podría comprender que fuera auténtico. Además, aquí es una cuestión, está el hecho. Luego, que sea de origen sobrenatural. Y luego, que ese origen sobrenatural sea la Virgen María en estos casos, o Jesucristo en otros, o San Francisco en otros. Bueno, se comprendería que se diera un milagro así, saltándose leyes naturales y lo que se quiera, para remediar un hambre, una hambruna, una matanza, una masacre. Pero para decir que se construye una capilla o que la gente rece el rosario, realmente me parece que no se justifica ese aparato. De alguna manera, pensar si es un fenómeno natural, un fenómeno sobrenatural, una alucinación colectiva, son datos, son opiniones que estamos recogiendo aquí en la mesa y que continuaremos escuchando después de una pausa. Continuamos en Noche de Misterio, abordando los enigmas del cristianismo. En la primera parte del programa entrábamos de lleno en la cuestión de las apariciones marianas, sobre su realidad o su irrealidad, y el señor Ventura reclamaba... Bueno, yo quería decir lo siguiente.
Primero, el profeta Amós nos dice: no hace nada el Señor sin advertirlo previamente a sus siervos los profetas. Y los profetas entonces son los videntes ahora, cuando sin interferencias ejercitan el don de profecía. Por la educación que has invocado, déjame hablar. Perdón, no, es que eso de la tesis, ese primer paso ya no se puede dar. Porque precisamente en la época tardía del judaísmo tardío de Jesucristo ya no había profetas. O sea, no se pueden alegremente establecer analogías del siglo VII o VI antes de Cristo al siglo XX. Pero el que en aquella época se llamaba profeta, que era el que en nombre de Dios decía cosas, son hoy día los videntes cuando en nombre de Dios o de la Virgen porque dicen aquel cosas. era políticamente el pueblo de Dios y Dios había prometido guiarle, pero entonces, a nosotros no ha prometido guiarnos políticamente. Hay una cosa evidente, y es que en esta época, está anunciado también por Joel, que se multiplicará el don de profecías. Vuestros jóvenes tendrán visiones, vuestros ancianos sueños, habrá señales en el sol y en la tierra, sangre y fuego, que es el diluvio de fuego, y columnas de humo. ¿Por qué la Virgen se multiplica cumpliendo lo que estaba anunciado para esta época, que marca el tiempo, cuando el pueblo judío recupere la independencia política? Igual que la primera venida de Cristo era cuando el pueblo judío perdiera la independencia política. Por eso lo esperaban en la época de los romanos. Entonces, lo que es evidente es que la Virgen se multiplica y dice lo mismo, porque no viene a pedir una capilla. La capilla lo pide como un complemento, como un detalle para ver si le obedece. Viene a anunciar todo lo que va a pasar en esta década, que hasta el mismo Papa lo ha reconocido, y que hay una ignorancia total, porque tú que eres una figura de un prestigio enorme, pues me encoges los hombros como sorprendido. Todo lo que va a ocurrir es lo que la Virgen dice. Entonces me decía el compañero, déjame que acabe, porque tú estás pidiendo que te escuchemos y yo te voy a escuchar de rodillas. Pero déjame que yo te explique. Decía, bueno, puede ser sugestión colectiva. Yo he visto muchos. Entre ellos tengo una imagen que delante de un montón de gente sangró 5 veces en distintas ocasiones para ratificar un mensaje determinado. Y tengo los paños. Entonces, si a los 30 años siguen los paños empapados como el primer día, que me hablan a mí de sugestión. ¿Dónde está la sugestión? Si puedo, tengo que tener la prueba. Vamos a entrar luego en eso. De todas formas. Bueno, que le llames fenómeno paranormal a un milagro que porque no queréis reconocer la existencia de Dios, que no está de moda. Porque es muy curioso que hoy día, por ejemplo, en el último día... No voy a decir más. Esa alusión. Vamos a ver. Yo soy creyente, tan creyente como tú. Lo que no soy es milagrero. De manera que estás probando demasiado. Porque claro, si todo eso que pasa, desde el sol hasta los paños, hasta los corporales de Orvieto, etcétera, es una acción divina, entonces estamos en un mundo maravilloso. Estamos continuamente recibiendo señales. Además te digo que todos los teólogos católicos y protestantes y exegetas sobre esa profecía de Joel que has citado y la de Amós, ninguno te diría que es aplicable hoy día. Porque esas cuestiones son sumamente... las cogen hoy día los teólogos con pinta. Yo quisiera... señor Ventura, perdóneme usted a mí. Se lo digo porque preferiría que no hicieran un careo de convencer antagonismo sí o no. Manuel Carballal, no sé si ha enmudecido desde el principio del programa porque no le he escuchado. Escuchando que se aprende mucho. Pero yo quisiera que el padre Agripino nos dijera de una manera muy concreta qué credibilidad, desde el año 41 hasta nuestras fechas, le ha dado la Iglesia Católica a los fenómenos que se producen en Umbe. Bien, sobre el caso concreto de Umbe, no sé exactamente que la Iglesia lo haya considerado. De todas las maneras, al tratar la Iglesia los milagros, trata mucho más milagros físicos y creo que hay una gran desproporción entre esta serie de manifestaciones o apariciones con lo que son verdaderos milagros. Por ejemplo, yo creo el milagro de que el año pasado a una de las fundadoras se beatificó por el siguiente milagro, que creo que es bien claro. En la India había nacido un chico que llevaba las piernas hacia adentro, arqueadas, y que con el borde de abajo pisaba la tierra, ¿no? Fue creciendo y este muchacho fue a la escuela, lo llevaba a su hermanita, pero todos se reían de él porque era el cojo, el cojito. Entonces uno de los días se sentó en el camino y no hubo manera de hacerlo ir a la escuela, porque se reían de él. Entonces la hermana saca el libro de lecturas y demás, tenía una estampa de una fundadora y le dice, mira, esta es de nuestra tía que nos la ha enviado, le rezamos a ella y ya si quieres vamos a escuela. Instantáneamente, de la noche a la mañana, se le van las costras, se le quedan los pies bien por la oración y demás. O sea, son ya, pero además hecho un juicio ante médicos y demás, y después el juicio de la Iglesia.
El padre Agripino nos ha hecho una breve exposición de qué condiciones mínimas deben darse en un fenómeno extraordinario para que la Iglesia comience a hacer una investigación para al final catalogarlo como milagro. Seguiremos hablando de este tema después, porque ahora les pido también que presten atención, porque al principio del programa les indicaba que queremos hacer un repaso de todo el escenario que rodea los orígenes y los enigmas del cristianismo. Ahora, de la mano de Ricard Bru, vamos a ver una exhibición, no es una experiencia, es una representación de cómo siglos antes de que el cristianismo se constituyera, digamos, como religión, existió otra religión, que era el culto a Mitra, pero que después de su desaparición hemos podido contemplar cómo se guardan una serie de elementos que el cristianismo ha ido reproduciendo, como son el pan, el vino y otra serie de elementos que, Ricard, me gustaría que, antes de que pasemos a la experiencia, comentaras brevemente para que los espectadores luego sepan. Sí, completamente de acuerdo, Ángel. Lo que vamos a hacer es, como tú dices muy bien, una representación basado en textos que nos han facilitado los expertos y que no pretende ser la burla de nada ni de nadie, sino simplemente una representación de esto que dices, la consagración del pan y del vino, que la religión de Mitra también lo hacía, sobre todo para ungir a los, vamos a decir, a los centuriones romanos, por ejemplo, y a otros militares que de alguna forma adoptaban esta religión. Por lo tanto, es una religión que de alguna forma fue contemporánea con el cristianismo y rivalizó. Es decir, no estamos hablando de una cuestión minoritaria, ni muchísimo menos. Fue realmente peligrosa para el cristianismo y, si te parece, vamos a ver la representación. El culto a Mitra desapareció siglos después de que el cristianismo tuviera su arranque, pero luego, cuando veamos la experiencia, haremos algunos apuntes con don Luis Cencillo sobre las influencias que ha podido tener en el... Vamos a imaginarnos que la vela es un poco la noche de los tiempos. Vamos a sumergirnos en ese aspecto ancestral y vamos a hacer esta representación para que todos lo puedan ver. Recorremos pues la noche de los tiempos, el altar, el incienso. Vamos a presenciar el ritual de Mitra. En verdad, esta es la sangre de Mitra.
es el cuerpo de Mitra. Heliodromo, tráeme el coraje. Esta es la espada del aspirante, un Korak. Ahora te convertirás en un miembro más de Mitra. Oh Mitra, te invocamos. Danos la fuerza, el poder, como el sol, como el toro. Haznos invencibles. Esta es la sangre de Mitra que ahora compartiremos todos nosotros. Toma la fuerza de Mitra. Recibe la fuerza de Mitra. Este es el cuerpo de Mitra que ahora compartiremos todos nosotros. Heliodromus, recibe el cuerpo de Mitra. Este es el cuerpo de Mitra. Con él tendrás valor, serás poderoso, invencible. Ya eres un miembro de Mitra.
Hasta aquí el ritual. Ángel, cuando quieras. Muchas gracias, Ricard Bru, por esta exhibición. Si es tan amable, volver a la mesa. Como les decía, el culto a Mitra desapareció siglos después del nacimiento del cristianismo, pero tuvo un auge importante en el Próximo Oriente y también en el Mediterráneo. Yo creo que valdría la pena, para incluirlo dentro de este programa, que tratamos de averiguar los enigmas del cristianismo y todo su escenario. Señor Cencillo, ¿qué influencias pudo tener este culto con su simbología en el cristianismo actual? El culto eucarístico cristiano y esto parece que son paralelos. Pero tenemos a San Ireneo, que en contra las herejías, en su obra de sus herejes contra las herejías, comenta que es tan parecido el culto de Mitra al culto cristiano que parece que lo ha hecho el diablo para confundir a los cristianos. Yo quiero decir que a mí me parece que en este coloquio muy interesante el ir a ver lo que dicen unos expertos que me gustaría saber de dónde vienen, porque en aquella época no serían, no estaban vivos desde entonces. Esos expertos, lo que dicen, para hacer una parodia que todos los oyentes lo van a considerar como una burla de la Eucaristía, porque la gente es relativamente corta y no sabe historia y no investiga, y no va a haber más que un señor que viene con la mitra, que es símbolo del catolicismo, y que hace una representación totalmente en son de burla. Lo digo porque a mí me parece que este coloquio, que es tan interesante, y además la polémica y la discusión es buena. Aunque me llame, soy Sánchez, me llame Ventura, me parece que voy a ser poco venturoso en la oportunidad de mi intervención. Pero lo que no cabe duda es que tiene tal categoría lo que has hecho, que me parece que sobra una pantomima apoyándonos y buscando que lo hacían antes 300 años. ¿Qué nos importa lo que hacían 300 años antes del cristianismo? Es muy importante, ¿eh? Nosotros lo único que nos importa es saber lo que la Virgen con pruebas está diciendo para esta década y tenemos encima. Señor, está claro, pero quememos entonces los libros de historia e ignoremos toda la cultura. Y cuando montes... No, yo no le corto. Yo lo único que le pido es que sea respetuoso también con los demás. Bueno, yo no creo que usted dice que esto ha sido una farsa y tal. También otra persona puede pensar... Para mí inoportuna, y debemos de dejar constancia, porque habrá mucha gente del público que lo escuche que estará de acuerdo conmigo, otros estarán de acuerdo con ustedes. Ya, pero por eso no podemos pensar todos igual. Afortunadamente no todos pensamos igual, porque a mí me parece que esto ha sido una exhibición bastante seria y quien más se podría escandalizar es el padre Agripino, y no le he visto que se esté escandalizando porque creo que los temas están claros. Pero si quería hacer alguna puntualización. De todas las maneras, yo creo que ha habido una mutua interrelación entre el culto, digamos, a Mitra y el cristianismo. Tal vez este caso, pues si en vez de llevar la mitra llevase el gorro frigio, que es el que lleva siempre Mitra, pues creo que hubiera quedado más adecuado. De todas formas, yo sé que, por ejemplo, en Roma, la Basílica de San Clemente está basada sobre un mitreo y después la siguiente sobre la primitiva. O sea que las religiones suelen coger también algunos elementos de otras preexistentes antes. No debemos extrañarnos porque, claro, no puede ser todo original el cristianismo. Es que una cosa que hay que decir, casi para ilustración de la gente, del público que nos oye, es que el cristianismo no ha salido de la nada. Lo que ha salido de la nada es el mensaje cristiano. Las palabras de Cristo de las bienaventuranzas o de que perdonemos, etcétera. Pero luego todo lo que ha sido el culto, como pasa con todas las religiones, que hay un repertorio muy limitado para expresar en ritos la oración, el sacrificio, etcétera, y por eso se parecen tanto unas religiones a otras en ciertos detalles, y naturalmente el cristianismo cogió parte de los estilos cultuales del Mediterráneo. Esto es muy importante que lo diga, muy importante. Pues cerremos, si les parece, aquí echemos el candado, hagamos un punto y seguido en el programa. Yo creo que hemos hablado ampliamente sobre cuestiones de antropología que nos venían muy bien para aclarar el concepto general del programa que estamos tratando de abordar hoy, como es el de los enigmas del cristianismo, y nos situamos ahora en tiempo real. Vamos de nuevo a escuchar otro testimonio de una persona que está aquí entre el público, que seguro nos abrirá nuevas líneas de debate o de discusión o de reflexión y que espero que sean tan fructíferas como están siendo hasta este momento. Señor Sánchez Ventura. ¿No se llama Ventura de apellido? ¿Usted? Vale. No, decía como me corregía por lo de Ventura, pero... Me gusta más que me llamen Ventura que Sánchez. Pues entonces no estaba yo equivocado con lo que le decía. Pero me viene a la cabeza, y se lo quiero comentar directamente al padre Agripino y también al señor Sánchez Ventura, España tiene una geografía amplísima de apariciones recientes o posibles apariciones recientes. Gibraleón, como hemos escuchado al principio del programa, Alcira y Denia en Valencia, Utrera,
el Escorial, como también comentaba Carmen. Bueno, todos estos, no sé si son lugares de santidad o no, o de peregrinación, no sé cómo denominarlo, pero que sí que quisiera, porque la gente sí que acude con un fervor absoluto y porque creen realmente en el tema, pero quisiera saber también la Iglesia qué trato le da a ese tipo de lugares donde siempre se le suma una posible aparición mariana. Bueno, yo no represento a la Iglesia, digamos, simplemente doy una opinión particular, como entendido sobre todo en la cuestión de milagros. La idea que yo tengo es que el diálogo se va centrando mucho en estas apariciones de la Virgen en diversos lugares. Yo creo que los enigmas del cristianismo son muchos más y muchos más interesantes. Y creo que el tema del milagro que trata la Iglesia lo trata con mucha más rigurosidad, digamos, desde un punto de vista mucho más racional que estos posibles milagros de los cuales yo no dudo. A mí me da la impresión de que estos milagros ni siquiera llegan a Roma, ni siquiera se estudian. Porque, naturalmente, para que estudiar una cosa como milagro en Roma, pues se requiere mucho tiempo, mucho trabajo, mucha seriedad. Y, por supuesto, yo creo que no baja Roma a estos casos. ¿Por qué la Iglesia adopta esa postura que llama de prudencia? Yo, desde aquí, soy católico ferviente, digo que es falsa la postura. ¿Por qué no quieren? Pues porque todos los mensajes dicen una gran verdad. Sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición, muchos de ellos y arrastran a muchas almas. Y esta verdad no gusta, pues no estamos en la apostasía en que estamos. Y como esa verdad no gusta, tengo todas las pruebas aquí, estamos en el momento apocalíptico. Como esa verdad no gusta, tienden a taparlo, a que no corra, que esto... Concretamente, en Akita, Japón, Monseñor Ito aprobó las apariciones, vivió los prodigios, vivió la sangración en 111 veces. Y una vez aprobado, pues el nuncio le llama y le dice, bueno, usted ha aprobado esto, pero como no nos conviene, no le importa que lo mandemos a otro lado, y nombramos a otro que volvió a criticar todo lo que había aprobado. Esa es una situación real. Eso está aprobado por el obispo, Monseñor Ito, que es el que tiene que decidir, porque hoy día a Roma no mandan las aprobaciones. Por alusiones, rápidamente, padre. Sí, yo simplemente que para estudiar cualquiera de estos posibles milagros, el juez, digamos, competente por parte de la Iglesia, es el obispo en el cual se ha realizado el milagro, o en el cual ha fallecido el siervo de Dios. De todas las maneras, cuando los mismos obispos solo han admitido estos tres que usted me dice, pues yo tengo mis dudas sobre los demás, aunque naturalmente respeto las opiniones. Tras las palabras... Esos tres eran extranjeros, pero en cambio doy mi palabra de honor, y no voy a dar el nombre, de que un obispo de determinado sitio me dijo, estoy convencido de la verdad, pero mis colegas me dicen que no les gustaría verme en el pellejo. Si las apruebo más, si no las apruebo mejor. Como dentro de poco me van a jubilar, terminado. Es decir, que la Conferencia Episcopal Española está en una línea no correcta. Y eso nosotros no somos quien para juzgarlos. Porque no juzguéis y no seréis juzgados. Pero es una verdad que se puede decir. Dejemos que sea la Iglesia... Se puede decir por televisión, por radio... Señor Sánchez Ventura, ¿qué le parece? Dejemos que sea la Iglesia quien juzgue aquellas cosas que ellos han de reconocer como verdaderas o no. Y no seamos los ciudadanos que cotizamos a Hacienda quienes pretendamos imponerle a la Iglesia qué criterios tiene que utilizar. Hacemos una pausa para la publicidad y continuamos hablando de otros enigmas. Continuamos en Noche de Misterio, un programa dedicado a tratar de desvelar los posibles enigmas del cristianismo. Les propongo ahora ver una película que tiene como tema central la sábana santa de Turín. ¿Amortajó esta sábana realmente a Jesucristo después de su muerte? ¿Es un fraude? Sí, no. ¿Qué experiencias han hecho con ellas? Esta película es absolutamente reveladora. 3,5 millones de personas viajaron a Turín, Italia, a finales de 1978. Día tras día hicieron cola pacientemente bajo un sol de justicia, con la esperanza de poder ver, siquiera un instante, la reliquia más polémica de la cristiandad, el Santo Sudario de Jesucristo. Durante la espera en las calles de Turín, los vendedores ambulantes ofrecen imitaciones baratas del rostro del sudario.
Este comercio es parecido al que se realizaba en la Edad Media, cuando por toda Europa se vendían supuestos fragmentos de la Santa Cruz. La sábana santa iba a ser exhibida durante 6 semanas para volver a ser guardada luego durante por lo menos medio siglo. Se trataba literalmente de una oportunidad única. La sábana santa, un viejo trozo de lino de 4 metros y 35 centímetros de largo. Entre manchas, trozos chamuscados y remiendos, aparece la imagen de un hombre que yace con las manos cruzadas. La imagen del sudario es muy difuminada. Tiende a confundirse con los pliegues de la tela. Las manchas de sangre de la cabeza y de las manos apenas se distinguen. Pero antes de que la tela fuera dañada por el agua y el fuego, la imagen debía distinguirse más fácilmente, como se puede apreciar en esta reproducción. El catedrático de teología de la Universidad de Loyola, Chicago, el reverendo Francis Pailas, tuvo que esperar 30 años para poder ver la reliquia por primera vez. Aun siendo un reputado experto en la materia, hasta entonces sus investigaciones se habían basado en el único material disponible, fotografías y documentos. Sin duda, ver de cerca el sudario fue la experiencia más intensa por la que he pasado en mi vida. Sé de gente que ha vivido experiencias sorprendentes, pero ahora sé a qué se refieren cuando dicen que no pueden describirlas. Lo más sorprendente de la sábana santa es que las manchas están difuminadas. Son borrosas, casi imperceptibles, y cuanto más lejos estás del sudario, más clara se ve la imagen. Yo he tenido el privilegio de verlo a pocos centímetros de distancia y puedo asegurar que a tan poca distancia no se distingue prácticamente nada. En 1978, el reverendo Pailas estuvo en Turín con un selecto grupo de científicos americanos. Hicieron numerosas pruebas con el sudario, con el fin de intentar descubrir cómo pudieron grabarse las huellas de un cuerpo en una vieja tela de lino. ¿Se trata realmente del cuerpo de Jesucristo? Las primeras referencias al sudario se esconden en los evangelios y en las antiguas leyendas. La Biblia hace varias alusiones a la mortaja de lino de Jesucristo. La tela mortuoria pudo haber sido colocada de este modo, haciendo que se grabaran 2 imágenes distintas del cuerpo, una frontal y otra dorsal. La leyenda de Verónica podría tener relación con la existencia del sudario. Santa Verónica se apiadó de los sufrimientos de Jesucristo y le secó la cara con su velo. Milagrosamente, sobre la prenda apareció la imagen del rostro de Jesús. Edesa es una pequeña ciudad de Turquía. La leyenda dice que Tadeo, uno de los primeros discípulos de Jesús, ofreció al rey de Edesa una tela con una imagen milagrosa de Jesucristo. El rey se curó de la lepra y se convirtió al cristianismo. Más tarde, durante la gran persecución de la nueva religión, la tela desapareció. 4 siglos después, unos obreros que reconstruían la entrada de la ciudad hicieron un descubrimiento sobrecogedor. Tapiada entre aquellos muros, la imagen milagrosa había permanecido intacta durante 400 años. Durante las cruzadas, el santo sudario dejó de ser leyenda para entrar en la historia. En 1352 fue descubierto en Lirey, Francia, pero no existe documento histórico alguno que explique cómo llegó hasta allí. Una noche, el lino estuvo a punto de perderse para siempre a raíz de un incendio accidental que se declaró en una iglesia de los alrededores. La imagen de Cristo resultó dañada por el fuego. Finalmente, el sudario acabó reposando en la Catedral de San Juan, en Turín, Italia, y actualmente está guardado bajo llave dentro de un cofre de acero y amianto. Para evitar que pueda sufrir más daños, los responsables de la iglesia permiten exhibirlo solo 1 o 2 veces por siglo. La sábana santa probablemente hubiera caído en el olvido de no haber sido por un asombroso descubrimiento realizado en 1898. Secondo Pia, abogado y fotógrafo aficionado, obtuvo el permiso para hacer la primera fotografía de la sagrada reliquia. Fue extremadamente cauto, sabedor de que no tendría otra oportunidad.
A la mañana siguiente el sudario sería guardado de nuevo bajo llave durante muchos años. Aquella última noche trabajó hasta muy tarde. Solo, en su cuarto oscuro, Secondo Pía esperaba con ansiedad que apareciera la imagen en la placa del negativo. Al principio, creyó que algo había salido mal. Su negativo no parecía un negativo. Secondo Pía dijo: he sido el primer hombre desde los apóstoles que ha visto el auténtico rostro de nuestro Señor. Su descubrimiento dio lugar a una intensa investigación científica. En la imagen del sudario los ojos parecen estar abiertos y mirando fijamente, como en un icono medieval. Sin embargo, cuando tomamos una fotografía de la imagen, en el negativo aparecen con nitidez numerosos detalles. Los ojos parecen estar cerrados, como los de un cadáver. El contorno del cuerpo se perfila perfectamente. En otras palabras, la sábana santa es en sí misma una especie de negativo fotográfico que data de muchos siglos antes de la invención de la fotografía, antes de que nadie pudiera saber o tan siquiera imaginar cómo sería un negativo. Otro detalle misterioso es que el arte cristiano siempre ha mostrado las heridas de los clavos en las manos de Cristo. Sin embargo, en el sudario, la sangre aparece en las muñecas. Un equipo de patólogos decidieron comprobar ambas versiones de la crucifixión. Hicieron experimentos con varios cadáveres, clavándoles clavos en las palmas de las manos y luego colgándolos en una báscula. Se sorprendieron al comprobar que la carne de las palmas se rompía y no podía soportar el peso del cuerpo. Luego hicieron experimentos con las muñecas. Los huesos, tendones y ligamentos soportaban el peso fácilmente. Así pues, la posición de las heridas en el sudario es la correcta. Otro hecho inexplicable es que la imagen grabada en la sábana está formada por una serie de quemaduras producidas por una milagrosa fuente de calor o por radiaciones energéticas desconocidas. Por el momento, debemos creer en la palabra de los expertos en física y en otras ciencias que a raíz de sus experimentos creen que el origen de la imagen de la sábana santa podría ser algún tipo de radiación. En octubre de 1978, se concedieron 4 días a 30 científicos americanos para investigar el origen y la antigüedad de la sábana, a condición de que no se destruyera ni la más mínima parte de la reliquia. Se utilizaron rayos X e infrarrojos y se analizaron muestras de diminutas partículas. Los resultados fueron controvertidos y algunos de los científicos pusieron en duda la autenticidad de la sábana santa. La única prueba que podía despejar las incógnitas era la del carbono 14, pero la Iglesia no quería sacrificar ni el más mínimo fragmento de la santa reliquia. Finalmente, Juan Pablo II, el 21 de abril de 1988, accedió a que se entregaran 3 pequeños trozos de la sábana santa a 3 prestigiosos laboratorios de Oxford, Tucson y Zúrich. Tras someterlos a las pruebas del carbono 14, determinaron que se trataba de un tejido confeccionado entre 1260 y 1390. La noticia de que la sábana santa era un fraude medieval conmocionó al mundo católico. Pero pronto varios científicos denunciaron las condiciones irregulares en las que se había realizado la prueba, reivindicando nuevamente la autenticidad del santo sudario. La prueba, que debía ser definitiva, solo sirvió para aumentar la polémica. ¿Por qué iba un falsificador medieval a poner los clavos aquí en las muñecas en contra de la tradición medieval que siempre los situaba en las palmas? Y aún hay otro dato. No podemos olvidar que el doctor Max Frey, el criminólogo suizo, encontró en el sudario multitud de muestras de polen, identificando con el microscopio 48 especies diferentes, 13 de las cuales procedían de plantas que sin ningún tipo de duda eran originarias de Palestina y que aún hoy crecen en Israel. ¿Tiene el sudario realmente 600 años y por lo tanto es una falsificación? ¿O tiene 2000 y podría ser auténtico? En cualquier caso, no parece haber duda de que cubrió el cuerpo de alguien que sufrió los mismos tormentos que Jesucristo. Guardado bajo llave, y no podrá ser visto de nuevo hasta dentro de muchos años. ¿Podrá la ciencia aportar entonces la prueba definitiva?
Quizá las futuras generaciones podrán desvelar el misterio y saber si la sábana santa fue realmente la prenda que cubrió el cuerpo de Jesucristo en su tumba. La película plantea, sin duda, interrogantes muy interesantes sobre el origen de la sábana santa de Turín. Si les parece, vamos a iniciar el debate sobre este tema, sobre otro enigma posible del cristianismo, pero quisiera hacerlo con un invitado también desde el atril. Señor Jorge Rodríguez, por favor, si es tan amable. El señor Rodríguez es vicepresidente del Centro de Sindonología, un centro reconocido en España y estudiosos del tema de la sábana santa y también en estos momentos del sudario de Oviedo. Quisiera que la primera pregunta fuera para usted, señor Rodríguez. La película concluía con un mensaje bastante descorazonador. Llegaba a apuntar la posibilidad de que la sábana santa tenga solamente 600 años de antigüedad y que evidentemente estemos ante un posible fraude. ¿Corrobora usted esta información o tiene algunos otros datos que aportarnos? Bueno, para ser sintéticos, yo diría que hay 3 tipos de estudios en torno a la síndone, que es como llamamos nosotros a lo que se llama vulgarmente la sábana santa de Turín. Por una parte, hay estudios relativos a la tela, es decir, lo que es el origen de la misma, su posible antigüedad y su conservación. En un segundo bloque podríamos encontrar los estudios que se refieren a la huella que hay sobre la tela. Y eso es muy importante porque precisamente lo que caracteriza a este lienzo es que tiene una imagen impresa y se trata de averiguar cómo está impresa esta imagen, porque es la única tela que existe en el mundo que tiene impresa una huella de estas características. Y luego, en tercer lugar, están otro bloque de estudios que son los que se refieren a la identidad del personaje que puede haber dejado ahí su huella. O sea que son 3 aspectos que tienen que estudiarse conjuntamente, pero se pueden diferenciar. El relativo a la autenticidad de la tela sería, por tanto, un estudio referente al primero de estos 3 aspectos. Y lo que le suena, dijéramos, al 99% de los españoles es que hace unos años se hizo la prueba del carbono 14 y parece que tenía este lienzo tenía más carbono 14 que el que tendría que tener si fuera un lienzo del siglo I. Los arqueólogos saben muy bien que nunca se ha datado un objeto teniendo exclusivamente en cuenta la prueba del carbono 14 cuando hay otras pruebas u otras experiencias que se pueden hacer. En el caso de la síndone nos encontramos con que hay muchos estudios que se refieren precisamente a la antigüedad. Pues bien, en esa época, en el siglo XIII, no había telas de ese tipo en Europa. Tendría que ser al menos un lienzo procedente de Oriente. Este tejido en forma de espina de pescado se conoce en la época de Cristo, desde luego, incluso hay lienzos que se conservan anteriores en la zona oriental. Se podría plantear, bueno, pues es una tela traída de Oriente y que aparece en Europa en esa época, pero que tendría que ser del siglo XIII. Bueno, pues el problema que se plantean otros de los estudios referentes a la datación es que, hecho un análisis del polen, resulta que el 75% del polen identificado sobre la síndone corresponde a plantas que crecen en la zona de Jerusalén. Concretamente se han encontrado granos de polen idénticos en los estratos del Mar Muerto o en las excavaciones arqueológicas de Jerusalén, por ejemplo. También corresponden con granos de polen de Turquía, lo que es actualmente Turquía, y luego también hay una de estas 4 partes, solamente el 25%, es polen que habría podido adquirir esta tela en Europa. Pues bien, si se hubiera creado, si fuera un artefacto medieval hecho en Oriente y traído a Europa, pues es inconcebible que la inmensa mayoría del polen identificado sea de plantas de esa zona. Aunque solo fuera estadísticamente, habría que pensar que no es lógico esto, ¿no? En fin, eso sería, por poner un ejemplo, una contradicción con la datación medieval. Pero claro, luego si se relaciona con los otros 2 aspectos, los que podemos hablar, si les parece, pues también hay más inconvenientes a una datación en la Edad Media. A mí me parece, en principio, que esos 2 argumentos que ha indicado don Jorge Rodríguez serían suficientes para discutir la datación del carbono 14, que hay que decir, él no lo ha mencionado, pero querría por favor también que hablara de esto, que hay una discusión feroz sobre cómo se hizo el muestreo, se rompió lo que, bueno, vamos a decirlo en palabras populares, el método científico que se había trazado anteriormente, lo que se dice el protocolo.
No sé si nos puede ilustrar sobre esto. En cualquier caso, es que nosotros no entramos en cuanto a si la datación con el carbono 14 se ha hecho bien o mal. Es decir, es un método de datación que se utiliza en arqueología, pero en ningún caso se ha considerado infalible. No sé por qué hay que considerarlo en este caso. Y precisamente las contradicciones son muy evidentes en cuanto nos encontramos con que esos dos otros aspectos que yo decía, el de la huella y el de la persona que podría haber dejado esa huella, en absoluto tienen relación con nada relativo a la Edad Media. Por ejemplo, sí, adelante, perdón. Está absolutamente descartado que sea una pintura. O sea, cuando se hizo la prueba del carbono 14 publicaron casi todos los periódicos, hay algunos que honrosamente fueron un poco más objetivos, publicaron a continuación que efectivamente era una pintura. Bueno, pues eso es completamente contrario a lo que la ciencia venía investigando. A lo que más se parece es a la imagen que hubiera podido producir una radiación emitida del cuerpo muerto. Eso, en principio, es completamente irracional, o por lo menos único. Ya digo, es un fenómeno que conviene seguir estudiando, porque ya digo que no tiene parangón en nada parecido en ningún museo del mundo ni en ningún otro sitio. Yo le quería hacer otra pregunta, porque, bueno, esto nos daría para hablar horas y horas, los estudios que se han hecho sobre la sábana, pero es con respecto a las características del cuerpo que ha impregnado, que ha dejado esas huellas, por ejemplo, con respecto a las heridas de las cuales quedarían la marca que tendría ese cuerpo. ¿Hay algunas características que romperían con las concepciones medievales? Para decirlo de la forma más sencilla posible, yo diría que es la única imagen en el mundo que se acerca 100% a lo que dice la medicina forense que debió ser la muerte de Cristo. Hay, por ejemplo, la forma de las heridas de la supuesta corona de espinas encajan con una corona tal como habrían dicho los evangelistas, no la corona que se pone tradicionalmente un aro, porque eso sería una corona occidental, no oriental, que debería cubrir toda la cabeza, por ejemplo. O los clavos no están en la palma de las manos, sino más arriba, en los pulsos. ¿Qué es por donde se crucifica la gente? Sostiene un cadáver. Es decir, se han hecho experiencias y efectivamente en la palma de la mano no se sostendría. Y así pues muchos otros detalles. Las heridas de la flagelación se ajustan exactamente a las producidas por un instrumento utilizado por los romanos en el siglo I, que ya no se utilizaba en la Edad Media, por ejemplo, y así otras muchas cosas. Y solamente, para acabar esto, quería decir una cosa, para que quede claro, sobre la tela hay esas huellas que podrían ser una chamuscadura, por decirlo de una forma vulgar, y además sobre ellas hay huellas de contacto del cuerpo, por ejemplo con sangre y otros objetos, incluso tierra, etcétera, que se ha encontrado en la tela. Y curiosamente, para hacerlo más complicado y que el enigma científico sea mayor, por ejemplo, donde hay sangre, se ha rascado y debajo no hay huella, esa huella misteriosa, esa otra huella, lo que implica que la formación del total de la impronta tendría que ser primero las manchas de sangre y después la otra chamuscadura, lo cual hace que para un falsificador medieval sea algo completamente inconcebible. Señor Rodríguez, le pido por favor que escuche al padre Agripino, que llevaba mucho tiempo queriéndole hacer una pregunta y era imposible por el monólogo que llevaban ustedes dos. Yo desde luego que en este tema me tengo que fiar de ustedes los científicos, porque la fe mía no es demasiado grande en este campo. Yo pregunto, ¿qué es lo que me dice que esa sábana es la que envolvió el cuerpo de Cristo y no la de cualquier otro ajusticiado de la época, incluso allí en Jerusalén, que hubiera muerto en el patíbulo y no hubo que partirle las piernas? Pues si queremos remitirnos a los datos exclusivamente científicos, habría que decir varias cosas. Primero, en contra de lo que creen algunas personas, la ciencia no prueba nunca nada, da cálculos de probabilidades. Pues en el caso de que esta fuera la mortaja de Cristo, pues tendría que tener unas características. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que empieza a chocar la propia existencia de esa mortaja, porque a ningún crucificado que se sepa se le enterraba, solamente de las centenares de excavaciones arqueológicas que se han hecho en Jerusalén y en lo que llamamos Tierra Santa o Palestina, nunca se ha encontrado la tumba de un crucificado, excepto en un caso, un tal Johanán, que fue enterrado y no sabemos por qué circunstancias, tiene rotas las piernas, tal como dice el Evangelio que se hacía habitualmente, y los clavos no en los pulsos, aprovechando el espacio de Stott, sino más arriba, entre el cúbito y el radio. Bueno, pues
En primer lugar, eso. En segundo lugar, está coronado de espinas. No se sabe de nadie en la historia que haya sido coronado de espinas. Podría haber otros casos, pero tendrían que darse ya esas dos circunstancias. En tercer lugar, por ejemplo, fue azotado y crucificado, cosa que también es rara, porque no era normal. En el caso de este crucificado, un aspecto que sí que es bueno tratar es que efectivamente fue condenado a dos sentencias, a dos penas, mejor, que son, en principio, no se conoce en ningún otro caso, son incompatibles, que son la flagelación sistemática por dos personas que estarían como a 1 metro de distancia, recorriendo todo el cuerpo, por tanto no simplemente un linchamiento o irlo golpeando por el camino, una flagelación sistemática y luego una crucifixión. Luego tendríamos que encontrarnos con una persona que haya sufrido estas tres cosas. Pero además ha sido clavado por las manos y por los pies. Los crucificados no necesariamente tenían que ser clavados, morían asfixiados, que es la muerte de cruz, morían asfixiados simplemente con sujetarlos. Lo que pasa es que entonces dolía menos, el dolor era menor, pero duraba mucho más tiempo esa agonía. Otra característica que tendría que darse. Además de esto, pues, por ejemplo, fue alanceado y no rotas las piernas, que era lo normal. Tendría que darse también esta otra característica. O sea, si empezamos a hacer un cálculo de probabilidades, la probabilidad de que no sea Jesús, pues sería realmente infinitesimal. Es decir, que habría pues millones de probabilidades a favor y una en contra, ¿no? Eso se ha hecho, pero vamos, simplemente lo apunto. De todas maneras, ¿se puede probar? Se puede probar prácticamente nada, ni que el padre de uno es su padre, ni que, o sea, hay siempre cálculos de probabilidades. Se pueden probar. Pero siempre haciendo, confiando en las personas. Jorge Rodríguez, le agradezco de forma encarecida la lección que nos ha dado sobre el tema de la Sábana Santa y espero que algún día podamos hacer otro programa donde venga a confirmarnos ya de una manera científica, aunque diga usted que la ciencia nunca confirma nada, sino que solamente da indicios de probabilidad de que la Sábana Santa tiene un origen y que realmente pues la cara que sale ahí reflejada fue la de Cristo, o no lo fue, pero espero que tengan elementos técnicos suficientes como para que a este tema no se le dé carpetazo. Muchísimas gracias. De acuerdo, así lo esperamos. Le felicito por ese informe. Bien, durante los últimos minutos nos hemos extendido todo lo que ha sido necesario para abordar el tema de la Sábana Santa, su origen, intentar desvelar un enigma del cristianismo que desde luego nos tiene a todos con un interrogante sobre nuestras cabezas. Les pido que avancemos en el programa y de nuevo regamos su atención porque parece que es contradictorio, pero hablando de fe y hablando de apariciones marianas, de milagros, etcétera, ahí resulta que cuando uno se acerca a las catedrales, con catedrales góticas, con otros ojos que no exclusivamente los de la devoción y la fe, va y se encuentra con determinado tipo de representaciones plásticas, como son figuras en los ribetes de las catedrales y tal, que en algunos casos tienen figuras y apariencias verdaderamente obscenas y profanas. Les pido que sigan atentamente las explicaciones de Ricard Bru. Sí, con esto lo único que he pretendido es, sobre todo, llamar la atención de los televidentes en un tema, que siempre es una gozada ir a ver una catedral, tanto desde el punto de vista arquitectónico, como por el arte que hay en ella encerrado, o, en este caso, para ver algunas curiosidades. No en todos los sitios, hemos hecho una selección de fotografías que tú has dicho muy bien, Ángel, de obscenas en algún caso, alquimistas en otras, que están en algunos templos o incluso en alguna catedral. Por ejemplo, y para entrar ya al fuego, tenemos aquí la iglesia de San Juan Bautista de Villanueva de la Nia, que nos presenta en uno de los capiteles ni más ni menos que la posición de una mujer mostrando su sexo. Evidentemente, si solamente hiciéramos referencia a esto, diríamos, pero ¿cómo es posible que en una iglesia esté esto? Caben una serie de conjeturas. Para empezar, que como esta calle en San Martín de Elines, vemos aquí, poniéndola correctamente, que hay un hombre que está haciendo una masturbación. Se ve perfectamente como es evidentemente. Bueno, estas figuras que nos pueden chocar son más comunes de lo que la gente piensa. Hay que llevar unos prismáticos y quizá ver un poco las azoteas, porque los constructores de la catedral eran los maestros que la construían, algunos eran alquimistas y otros simplemente, de verdad, tenían una especie de venganza contra, en aquel momento, quizá el clero que los contrataba.
voy apuntando teorías. Aquí vemos, no sé muy bien cómo definirlo, Ángel, una especie de autofelatio, vamos a decirlo así, en San Pedro de Cervatos. Vemos, también en San Pedro de Cervatos, vemos aquí lo que sería una especie de coito de una pareja, exactamente así. Seguimos en ello. Vemos también en San Pedro de Cervatos, aquí una muestra de esta catedral estaba especialmente cabreado. Si se mantiene la teoría que solo es una teoría. Pero parece ser que hubo una serie de teorías, sí, ahora hablamos enseguida, una serie de teorías que se podían poner aquí sobre la mesa, desde el enfado a la búsqueda de una alegoría alquimista, por ejemplo, el mostrar el sexo, no viene a ser también una especie de magna mater, la madre naturaleza, y otras muchas interpretaciones. Mostrar los pecados, ha habido también, ¿quién ha dicho que? Pero yo no estoy de acuerdo. Un Cristo apotropaico. Que es porque será, no entiendo nada. Acabamos la serie. Vamos a acabar de ver. Vamos a ver el repertorio de aquí al señor Bru. Sí, gracias Ángel. La colegiata de Santillana del Mar. Vemos aquí un enorme falo en presencia de una pareja. Algo que está dentro de los símbolos católicos. No es nada que nosotros de una forma perniciosa hayamos ido a buscar. De los constructores. He de aclarar que el señor Bru... El catolicismo se vuelve tan púdico a partir del siglo XVII. Eso es muy interesante. De Inocencia XI. No, y he de aclararles a los señores de la mesa y a los señores del público que Ricard Bru no tiene ninguna desviación sexual, sino que únicamente ha hecho una búsqueda exhaustiva a petición del programa. Sí, como investigador es bonito pues ver algunas cosas que quizás a simple vista no se ven, y lo que queremos decir al público es esto, que a veces vale la pena mirar y observar. Aquí vemos un coito entre animales que tampoco tiene mayor trascendencia. Pero tampoco desmerece. En Perrozo sí que hay una cosa curiosa, porque parece ser que el maestro que hizo esto, pues simplemente pintó un falo y los testículos. Es decir, así de claro, en el capitel, tal cual. Lo mejor es que le faltaba una pieza. No, que los templos hindúes todos tienen el lingam en la entrada, que es el palo. Está claro. No podía ser un razón fundamental el que no era uno. No, si esperáis un momento que acabamos... Vamos a acabar y luego se comenta, pero seguro que tendrá distintas interpretaciones. Dejando aparte el puro erotismo, vemos aquí, por ejemplo, la cruz de Endaya. La cruz de Endaya que no se ve aquí a simple vista, pero sí, en el pedestal vemos claramente símbolos alquímicos. Símbolos alquímicos... más abunda en las catedrales. O sea, lo anómalo son los símbolos Tengo eróticos. aquí una alegoría alquimista, precisamente, en uno de los libros que he traído, en el cual se ve perfectamente la unión de los sexos, el solvet coagula, que de alguna forma es también presente en la época de la construcción de catedrales, este tipo de cuestiones. En fin, una teoría más que... ¿Qué significado u origen pueden tener estas desde figuras? Luego, según Eibesfeld, tienen un sentido apotropaico, es decir, de conjuro. Lo genital, lo mismo que la muerte, son dos temas límite. Y entonces, el terror, por ejemplo, y por otra parte el sexo. Y entonces, en situaciones límite, era como una catarsis, como una especie de desahogo, el mostrar a los malos espíritus, etcétera, el falo o el yoni o el genital femenino. Resulta un tanto chocante que, y con todos los respetos, que el obispo o el arzobispo del lugar dijera: y ahora me pintas un pene así de grande, eso no lo decía para ahuyentar al diablo. Lo decía el pueblo. El pueblo era el ambiente. Lo que pasa es que ahora el pueblo que va a la iglesia, si ve por ahí un falo, se escandaliza y va al obispo a decir: ese señor, el párroco, está permitiendo inmoralidades en la decoración de... Y entonces no. ¿Era el pueblo quien reclamaba esos símbolos de autoprotección? Es una expresión colectiva que entonces, como no se construían más que iglesias, porque los palacios también, pero los palacios han desaparecido. Y además en la iglesia era el lugar sagrado donde todas las demandas, expectativas y tensiones del pueblo se descargaban, y es donde se ponían esos símbolos para conjurar el mal precisamente. Ahora, hay algo muy interesante que ha dicho el profesor Cencillo, y es que hasta el siglo, no sé exactamente qué siglo ha dicho, el siglo XVII. El siglo XVII no había todo este puritanismo en cuanto a lo sexual, y hay algo más interesante, que es un tema que a mí me ha interesado durante muchos años, que en todas las religiones, incluido en el cristianismo, aunque menos que en otras, ha habido una sacralización del sexo. Pero que efectivamente hasta la teología moral de San Alfonso María de Ligorio
y el pontificado de Inocencio XI había mucha más permisividad en el occidente católico. Es más, había libros de casos morales de los jesuitas que fueron exterminados aquí y se han conservado en Argentina. Y ahí han aparecido. Y dicen cada cosa, ¿verdad?, que aquí no puedo repetir como que estaba permitida, ¿verdad? Pues hemos descubierto en los últimos minutos los misterios del erotismo de algunas catedrales, gracias a la ayuda que nos ha prestado el antropólogo y psicoanalista Luis Sencillo. Pero tenemos otros prodigios de los que queremos hablarles, pero será después de una pausa. Continuamos en Noche de Misterio y queremos abordar, creo que será imposible hablar de todos los prodigios, de todos los fenómenos, todos los misterios del cristianismo, pero sí que hay un bloque que se hace necesario comentar en este programa. Al principio lo introducíamos veladamente, pero ahora es su momento. Los estigmas, el don de lenguas, la levitación, también son fenómenos, son prodigios que aparecen y desaparecen puntualmente dentro de todo el escenario cristiano. Respecto al tema de los estigmas, cuando las personas empiezan a sangrar por las manos y por la frente, tenemos un buen número de casos documentados de esta noche que los estigmas tienen un origen sobrenatural. Manuel Carballal. Yo creo que no, en absoluto. En principio porque es una cuestión casi de definiciones. No podemos definir como sobrenatural las cosas si no sabemos dónde termina lo natural, los márgenes de la naturalidad. Y es difícil conocer las capacidades que puede tener todavía la mente humana, a dónde puede llegar para empezar a especular lo que hay a partir de esa frontera que no conocemos, ¿no? Y además, algunos de los casos que se han visto aquí y otros que no se han visto, nos muestran estigmas, fenómenos físicos, fenómenos aparentemente místicos, pero en personas que nada tienen de piadosas. Yo creo que Clemente Domínguez o otros casos que no han aparecido aquí más recientes, como el caso de Giorgio Bongiovanni, son buen ejemplo de que ese supuesto prodigio no necesariamente va acompañado de un mensaje benévolo o de una persona sencillamente piadosa, en absoluto. Creo que se trata de otra cosa muy Pero distinta. podríamos... Sí, a mí me gustaría, porque Sánchez Ventura ha publicado varios libros sobre el tema y ha conocido a muchos estigmatizados. Mira, Teresa Neumark, por ejemplo, cuando le preguntaron quién era el primer estigmatizado de la Iglesia, contestó, como se ha dicho aquí antes, de San Francisco de Asís. Pero eso contestaba cuando estaba en estado de vigilia. Cuando estaba en estado de trance decía que San Pablo. Y San Pablo tiene una carta a los Gálatas donde dice: llevo en mis carnes los estigmas del Señor. Lo cual prueba que desde que murió Cristo ha habido siempre hombres o mujeres más o menos conocidos, ocultos, que ha hecho que la redención continúe con la aportación humana. Fue San Pablo el que dijo que al sufrimiento de Cristo como Redentor y de la Virgen como corredentora había que sumar el aporte del sufrimiento humano. Pero parece una debate estigmas, ¿eh? Parece una debate estigmas. Basta con sufrir. Bueno, bien, pero ese sufrimiento no cabe duda que a través de estigmas debe ser, porque el Padre Pío los tuvo primero invisibles, cuando estaba rezando ahí en su covacha de casa, y al salir, como iba moviendo las manos, su madre le dijo: ¿qué te pasa? Que parece que estás tocando la guitarra. Y luego tuvo en el coro las luces, que todas son iguales. Aparece el Señor con unas luces como clavos que terminan en fuego y que producen. Bueno, entonces en Teresa Neumann los médicos le preguntaron si pensaba mucho en la pasión del Señor. Y ella preguntó: ¿es que si piensas que eres un buey, te salen por esos cuernos? Porque los místicos tienen un gran sentido del humor. Pero por otro lado, cogiendo sangre de ella, se la daban en la mano y decía: esta no es sangre mía. Y el fenómeno importante desde el punto de vista médico es que si analizas la sangre de un copaciente en estado de vigilia y en el momento en que empezara a echar sangre como consecuencia de la estigmatización, la fórmula leucocitaria es distinta. Lo cual me permite decir el disparate de que quizá se produzca una especie de fenómeno de transubstanciación en virtud de la cual es mucho es. Tendría que haber un médico, La fórmula leucocitaria tampoco es prueba. Y en el caso del Padre Pío que ilustraba Arthur Clarke, que, bueno, sangrar, y que evidentemente nadie puede plantear que él estuviera haciendo ningún tipo de manipulación porque no habría justificación, en lo que es dentro del entorno de la Iglesia, luego ha supuesto un reconocimiento especial para él por ese sufrimiento que tenía, ¿o no? ¿O se ha quedado como una manifestación individual de una persona? Bueno, el caso de Padre Pío de Pietrelcina ha sido introducida la causa de canonización. Se ha hecho ya lo que es la primera fase,
que es recogida de documentos. Se han entregado 106 volúmenes en la Sagrada Congregación. Los 3 últimos son de índices nada más. Y naturalmente ahí se estudia también este caso de los estigmas del Padre Pío. La Iglesia, naturalmente, si lo ha de canonizar, y yo espero que sí, no será precisamente por los estigmas, sino por la vida que llevó, por la gran obra que hizo en San Giovanni Rotondo, por el espíritu de sacrificio que infundió en los que llamamos grupos de oración, e incluso por la devoción que le tienen las gentes. Vamos, que no se considera como un mérito. No, es un caso que hay que estudiar en la Sagrada Congregación, pero digamos que es un poco marginal. La santidad no depende de que tenga uno estigmas o no los tenga. Y por otra parte, desde la psicología dinámica, es hoy día algo absolutamente admitido que pueda haber manifestaciones dérmicas de cualquier tipo, desde las dermografías hasta los estigmas, por causas psicológicas inconscientes. Fíjese que es al fin y al cabo el mismo mecanismo que cuando a base de disgustos se forma una úlcera de estómago. Exactamente. O sea, que si puede... Y que por su gestión se cura. Que si puede lo moral, un disgusto que es algo moral, producir una úlcera de estómago, por otras vías más inconscientes puede producir una apertura de llagas. Yo diría algo más y le haría una pregunta aquí a alguien que se ha dedicado a estudiar a fondo a los estigmatizados, y es el hecho de que en la Sábana Santa las huellas de la crucifixión aparecen a esta altura. ¿Por qué? Sin embargo, y es donde realmente se crucificaba, ¿y por qué los estigmas aparecen en la palma de la mano si la ciencia médica ha demostrado que eso no... Enrique, si me permites una matización que antes me quedó en el tintero. Desde el mismo momento en que en la Semana Santa, en Filipinas, devotos religiosos son crucificados por las palmas de las manos y atados, exactamente, y atados. Pero que decir, en la síndone no hay ninguna marca de cuerdas ni deja de haberla, que se puede crucificar por las palmas de las manos. El Cristo en la cruz fue crucificado por las manos y para sujetarlo por las muñecas. Lo que pasa es que en las manifestaciones externas, cuando se presenta, no se va a presentar como quedó en aquel momento destrozado todo su cuerpo por todo lado, porque sería una imagen repelente, no podríamos resistirla. Sí, pero entonces, ¿por qué no aparecen la los manera estigmas más en las digna muñecas? de manifestarse se manifiesta con las llagas que le hicieron también en las manos. ¿Pero por qué Porque no se presenta tampoco con la corona, ni se presenta tanto... Sí. Algunas veces sí, pero normalmente no. Quizá porque a lo mejor lo crucificaron por las manos. Lo crucificaron por las manos, y por las muñecas. El tema de la crucifixión ya ha quedado bastante claro. Antes hemos tenido un larguísimo debate con el representante del Centro de Sindonología, que no vamos a abrir de nuevo. Yo creo que ha habido suficientes explicaciones a partir de la película de Arthur Clarke. Todos los mensajes de todos sitios de apariciones, la Virgen pide encarecidamente que se den testimonio de las gracias recibidas. Y en muchos sitios se dice, y si no, recibirán el castigo. Yo conozco en Umbe el caso de una señora que se curó de cáncer en el acto cuando fue ya en el último momento y su hijo le quitó la idea de firmar el testimonio para el obispo. Y le dijo, Inés exactamente, le dijo a Inés, que es la hija de Feliz Asistiaga, digo, yo yo me curé, pues ya me ha convencido mi hijo porque me tendría que curar, pero la Virgen aquí no ha tenido nada que ver. Y en aquel momento le dio un síncope al corazón y se quedó muerta. Es decir, que ese valor que has tenido para salir sin apetecerte nada, dispuesto a dar vuelta atrás y para dar testimonio, creo que has cumplido con tu obligación y tendrás el premio que mereces. Por además, la alusión a mi persona, que no merezco, te lo agradezco. Bueno, es que de todas las maneras hay que decirlo. Cuando nos mandan una cosa... Hemos tratado de arañar, de profundizar, de escarbar en esos enigmas del cristianismo del que todavía nos faltan muchas respuestas. Lejos estamos, y yo no lo deseo, el querer hacer aquí profecías de ningún tipo, ni decirle a ustedes lo que va a venir ni lo que no va a venir. Espero que ustedes obtengan sus propias consecuencias y sus conclusiones. Gracias a todos y espero que vuelvan con nosotros la próxima semana en otra noche de misterio. Adiós.